Bienvenidos y bienvenidas al Seminario de Gestión de Residuos y Acción Climática dirigido a docentes de nuestra ciudad. Mi nombre es Variñanani y formo parte del equipo de Educación Ambiental de la Municipalidad de Rosario. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes que la generación de residuos es una de las principales actividades que emite gases de efecto invernadero. Por ese motivo, cobran mucha relevancia las estrategias de tratamiento que aportan a la mitigación de estos gases. En diciembre del 2020, Rosario presentó su Plan Local de Acción Climática, donde asumió el compromiso de llevar adelante acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Entre estas iniciativas se encuentran las acciones de educación ambiental, donde se enmarca este seminario. Para el desarrollo de estos temas hemos convocado a especialistas que estarán a cargo de las siguientes exposiciones. Para comenzar, les presento a Javier Gómez Insausti, quien es licenciado en Ciencias del Ambiente y dirige las carreras de Ingeniería Ambiental y Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la Facultad de Química e Ingeniería de la Universidad Católica Argentina, aquí en Rosario. También allí se desempeña como docente de grado y posgrado y representa a la UCA en la Comisión Provincial de Expertos en Cambio Climático de Santa Fe. Él estará a cargo del desarrollo del tema residuos y cambio climático. Buenas tardes, vamos a estar hablando entonces hoy de residuos y cambio climático. Primero que nada, algunas definiciones, porque muchas veces se confunde el concepto de efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son un grupo de gases, componentes presentes naturalmente en la atmósfera, que tienen la capacidad de evitar que parte de la radiación que irradia la Tierra hacia el espacio se pierda y queda retenida en la atmósfera. Este efecto, que conocido como efecto invernadero porque justamente asemeja al efecto que sucede con un vidrio, digamos, o con una superficie transparente que permite el ingreso de la radiación en cierta longitud de onda y evita el egreso, por eso hay un calentamiento diferencial, es muy importante para el balance térmico de la atmósfera, como se ve en la imagen que me acompaña. Parte de la radiación que incide, la radiación solar que incide, es absorbida por la superficie terrestre, parte se emite y se pierde al espacio, parte se refleja antes de llegar a la Tierra y parte queda retenida o absorbida por estos gases de efecto invernadero. El desarrollo de una mayor concentración de gases de efecto invernadero es la que genera un fenómeno progresivo de calentamiento global que efectivamente lo que hace es correr los equilibrios climáticos y define justamente la modificación del régimen climático global o lo que conocemos como cambio climático, que es la variación persistente del clima atribuida, como dice, a la actividad antrópica a periodos de tiempo que son comparables, ¿no? A series temporales que puedan ser comparables. El efecto invernadero natural es el que proviene, la energía es proveniente del Sol, la atmósfera absorbe parte de esta radiación y se calientan las capas bajas de la atmósfera donde se concentra la mayor parte del material componente de la atmósfera y es la que posibilita la vida en la Tierra. El efecto invernadero antropogénico se debe, como su nombre lo indica, a la actividad humana que fundamentalmente en las últimas centurias y fundamentalmente en los últimos 50, 60 o 70 años se ha dado un incremento progresivo y muy fuerte de la composición de los gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono, a causa de la replicación de actividades de producción de energía, de transporte, de comunicaciones, que demandan energía fósil o energía proveniente del carbono. Nosotros buscamos esa energía de carbono porque queremos justamente aprovecharla para transformar esa energía térmica en energía eléctrica o en energía mecánica, y
Como producto no deseado, si se quiere, como producto secundario de esa reacción, de la reacción de combustión, tenemos siempre alguna forma de emisión de CO2 y vapor de agua o algún componente equivalente. Este incremento en la composición fundamentalmente de CO2, que es el gas de referencia, pero no solo CO2, metano, NOx, el propio vapor de agua funciona como un gas de efecto invernadero, ha hecho que el equilibrio de ese balance que veíamos anteriormente se vaya corriendo cada vez más arriba. Esto produce un incremento en la temperatura global y por tanto un cambio climático que puede llegar a tener consecuencias catastróficas en muchos casos. Acá vemos algunos gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, como decimos, es el más representativo o el más paradigmático porque como decía antes, en todos los casos va a ser un subproducto directo o indirecto de alguna de las reacciones de las que mencionábamos antes. Fundamentalmente, el dióxido de carbono se compone de la quema de combustibles fósiles, los cambios en el uso del suelo, la producción industrial, así como, por ejemplo, el metano aparece también muy fuertemente y tiene un rol muy preponderante en la generación de residuos, tiene un potencial de calentamiento global 21 veces superior al CO2. Esto significa, digamos, que cada unidad de metano emitido a la atmósfera representa 21 unidades equivalentes de CO2, fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles, las actividades pecuarias y la manipulación de residuos, por supuesto. El óxido nitroso, también proveniente de los cambios de uso del suelo, la agricultura y ganadería, tiene un potencial 310 veces mayor de calentamiento que el CO2. Esto significa que cada unidad de óxido nitroso representa 310 unidades equivalentes de CO2. Y bueno, los perfluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, entre otros, digamos, que tienen distintos tipos de utilizaciones. ¿Cuáles son los impactos globales del cambio climático o el aumento de la temperatura global? Básicamente, el aumento de la temperatura media en regiones terrestres y oceánicas, esto genera episodios de extremos, de sequías, de precipitaciones, de temperaturas intensas y déficit de agua en regiones que a lo mejor anteriormente han sido productivas y dejan de serlo, e inundabilidad en zonas que antes no lo eran. El aumento del nivel medio global del mar a mayor velocidad, esto claramente relacionado a los deshielos continentales, impactos en la biodiversidad y ecosistemas, pérdidas y extinción de especies, migración de otras especies a causa de las variaciones climáticas, acidificación y descenso del nivel de oxígeno oceánico, esto también afecta a la biodiversidad y a los ecosistemas marinos, riesgos relacionados con el clima para la salud, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria humana, para el suministro de agua, para el desarrollo y el crecimiento económico, postergación en las zonas más postergadas. Esto se da, por supuesto, con mayor intensidad en las zonas que están geográficamente más afectadas por los efectos del cambio climático, pero también aquellas que tienen menos recursos para poder adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Esto tiene particular importancia en los países en vías de desarrollo o en las zonas, digamos, de mayor desigualdad. Hay un compromiso en la capacidad de adaptación de sistemas naturales y humanos. Cada vez es más dificultoso adaptarnos a las problemáticas del cambio climático. En mis clases intento siempre ser muy claro en esto. El problema del cambio climático, en general nosotros lo esquematizamos, lo representamos muchas veces con la imagen de un oso polar arriba de un pedazo de hielo o de una especie marina o una especie terrestre, digamos, en inconvenientes por las modificaciones de los equilibrios climáticos, pero el problema del cambio climático es un problema eminentemente de subsistencia del hombre en la Tierra. Y esto hay que tenerlo claro. Quienes tenemos menor capacidad de adaptación somos los seres humanos. La vida en la Tierra se ha hecho lugar
ante distintas modificaciones, distintos episodios, digamos, de variaciones de la temperatura global y de episodios más drásticos o más dramáticos. Se han extinguido especies, han surgido otras, pero desde hace 2.500 millones de años para acá, en la Tierra, digamos, la vida se ha hecho lugar y se lo va a seguir haciendo mientras la energía del Sol lo haga posible. El desafío es, por supuesto, para nosotros como especie, y la crisis es una crisis de subsistencia de la especie humana. Bueno, algunos impactos locales, porque en general el cambio climático siempre se ubica en una dimensión global que parecería, primero, que no tiene para nosotros ninguna consecuencia, y segundo, que no tiene responsabilidades también que tenemos que cumplir. En el mapa que se proyecta se ve, por ejemplo, en las zonas del norte y el oeste, un estrés hídrico por aumento de la temperatura, una potencial crisis del agua en la zona cuyana, por ejemplo, alta frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones, que esa es una característica particularmente necesaria de atender en nuestra región, lo hemos vivido. No solo tiene que ver con el cambio climático, también hay una cuestión de manejo de cuencas hídricas, digamos, a la que hay que prestarle particular atención. Retroceso de los caudales medios de los ríos de la Cuenca de Plata por aumento de temperatura, aumento del nivel del mar, obviamente. Esa es para un país como el nuestro, que tiene una costa, digamos, al mar como la que tenemos, esto es particularmente importante. Y por supuesto el retroceso de los glaciares por el incremento de la temperatura media. Bueno, hasta acá la introducción a lo que tiene que ver con el cambio climático. Nosotros particularmente vamos a estudiar en el encuentro de hoy los residuos y su vinculación con el cambio climático. Lo primero que deberíamos hacer es definir qué es un residuo. Y un residuo es toda sustancia o material en cualquier estado, ¿sí? Nosotros en general lo asociamos con el estado sólido, pero también puede ser un residuo líquido, inclusive un residuo gaseoso, que resultado de una actividad realizada por el hombre, esto puede ser una actividad a nivel industrial, una actividad a nivel doméstico, una actividad a nivel urbano, y que pierde utilidad como sustancia o como material y por tanto es desechado, abandonado, constituyéndose así como un residuo. ¿Qué tipos de residuos podemos tener? Yo dije antes que podían ser en cualquier estado. Como residuos sólidos, los residuos sólidos urbanos, digamos, los que nos convocan, los residuos industriales, residuos del uso del suelo, entre otros, de la actividad agropecuaria. Como residuos líquidos pueden ser efluentes cloacales o industriales, también residuos de actividades de servicio en industrias, y como residuos gaseosos o emisiones, los residuos de combustión, de quema o de incineración de materia prima, entre otros. ¿Cuáles son las etapas que formal o informalmente uno tiene que identificar y trabajar en materia de gestión de residuos? Como mínimo, la generación, esto es, digamos, la génesis del residuo. Hay una actividad que se desarrolla, la que sea, no, comemos una galletita o un alfajor, terminamos de tomar el mate, cambiamos el aceite del auto, fuimos al supermercado, nos bañamos, compramos una ropa nueva, fuimos al trabajo, digamos, todas las actividades que desarrollamos tienen como producto no deseado la generación de un residuo. Todos o la mayoría de las actividades que generamos. Bueno, esta es la generación y hay que prestarle particular atención porque todos tenemos un rol como generadores de residuos. Todos somos generadores de residuos y cuanto más claro tengamos este rol y cuanto más nos identifiquemos como generadores de residuos, más posibilidades vamos a tener de primero identificar, digamos, cuáles son las actividades donde tenemos mayor potencial de generación de residuos y sobre todo donde tenemos mayor potencial de reducir esos residuos que generamos. La recolección y el transporte, que cuando hablamos, digamos, de residuos sólidos urbanos, esto está a cargo del Estado local, municipalidad, en el caso de Rosario, municipio, comuna,
El tratamiento, que el tratamiento puede ser una valorización del residuo, por ejemplo, para recuperar un material que puede ser útil como materia prima, pero también puede ser un acondicionamiento para una disposición más correcta, una compactación de un residuo, por ejemplo, para optimizar los costos de flete o minimizar el impacto que el flete del residuo va a tener sobre el ambiente. Y por último, la disposición final, que es el último destino que se le da al residuo, que puede estar correcta o incorrectamente gestionado, después lo vamos a ver. En cada etapa pueden y se generan gases de efecto invernadero por distintos mecanismos que vamos a ir trabajando. La mayor generación se presenta en las etapas de tratamiento y disposición final, con una enorme producción de dióxido de carbono y gas metano. Ya vamos a hablar del porqué. ¿Cuáles son los mecanismos de generación de gases de efecto invernadero durante la gestión de residuos? En la eliminación de los residuos sólidos urbanos, los residuos sólidos urbanos tienen dos destinos preponderantemente para su disposición final: correctamente controlado o incorrectamente controlado. Correctamente controlado o gestionado, hablamos de un residuo dispuesto en un relleno sanitario. Incorrectamente controlado, hablamos de un residuo en un basural a cielo abierto. En ambos casos se da una actividad de degradación de la materia orgánica que compone casi la mitad de los residuos sólidos urbanos que descartamos en municipios y comunas, en algunos casos un poco más, en algunos casos un poco menos, pero prácticamente la mitad de la fracción de residuos que generamos son residuos orgánicos que al disponerse compactados en un relleno, en una cava o en un basural, van a ingresar en un proceso de degradación que va a ser inicialmente aeróbico, y cuando se consuma todo el oxígeno en una pila de material que está estático, el proceso pasa a ser fundamentalmente anóxico. Hay una descomposición anaeróbica cuyo producto final de descomposición se transforma esa materia orgánica en fundamentalmente metano, dióxido de carbono y vapor de agua, con formación de otros subproductos como puede ser el sulfuro de hidrógeno u otros gases. Por tratamiento biológico de los residuos sólidos, durante las fases del tratamiento mecánico biológico de los desechos se produce además de metano, dióxido de nitrógeno. Por incineración controlada o no controlada de residuos, emisiones provenientes de la combustión de estos residuos, acá se da también metano, dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Esto es muy común, por ejemplo, en basurales a cielo abierto, donde se disponen espacios que no están preparados para recibir residuos, ni acondicionados para recibirlos, ni hay una planificación en el tiempo, digamos, de la gestión y compactación de ese residuo, lo que sería la disposición controlada. Es muy común que se produzcan incendios, intencionales o no. En muchos casos son incendios intencionales para disminuir el volumen del residuo y poder seguir ingresándolo. Bueno, esto produce obviamente dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y metano. Por tratamiento y eliminación de aguas residuales, por descomposición anaeróbica de materia orgánica y desnitrificación en instalaciones industriales, se produce metano y óxido de nitrógeno. Y por aguas residuales domésticas e industriales, las emisiones son provenientes del sistema de tratamiento y eliminación de residuos cloacales cuando los hay, y también obviamente los productos de decomposición, fundamentalmente dióxido de carbono y metano. Acá podemos ver un esquema de la generación de gases de efecto invernadero según actividad en la Argentina. Estas imágenes son sacadas justamente del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Se puede observar que la participación de los residuos en la generación total de CO2 equivalente, esto es la suma de todos los gases de efecto invernadero, la transformación por esas equivalencias que veíamos al principio de 21 veces, por ejemplo, el metano respecto del dióxido de carbono. La participación de los residuos en la producción de las emisiones totales de la Argentina es del 4%. Ahora, cuando uno abre por sector y por tipo de gas, se puede notar que la participación de los residuos en la producción de metano es muy significativa, digamos, la segunda en importancia después de la agricultura y ganadería. Bueno, estos son un poco los
los números de la generación por subsector. Ahí se puede ver que la generación de los residuos sólidos urbanos es del 2,5% de la generación total y el 1,7% para las aguas residuales. Esta es la distribución de los gases de efecto invernadero generados por residuos en la Argentina. Casi el 60% de los gases de efecto invernadero del subsector de los residuos está asociado a la eliminación de residuos sólidos, un 25% asociado a la eliminación de aguas residuales domésticas, un 16% a la eliminación de aguas residuales industriales y muy poquitito por incineración, prácticamente porque no es una actividad validada en la Argentina, y otro poquito por tratamiento biológico de residuos sólidos, porque también se tiene que trabajar mucho en materia de tratamiento de residuos y en recuperación energética, que lo vamos a hablar después. Esta es la evolución de la generación de gases de efecto invernadero, estimada desde la serie desde el año 1990 hasta el 2016, esto también sacado del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Si ustedes se fijan, hay una tendencia que es lógicamente creciente, fundamentalmente también porque hay una estrecha correlación entre la generación de los residuos sólidos urbanos y el desarrollo de la actividad económica. A mayor actividad económica, mayor generación de residuos. En este caso, la imagen muestra las emisiones por habitante, donde también se ve claramente una tendencia creciente. Cuando hay una disminución en la tendencia, a uno le gustaría pensar que es por acciones incorporadas en materia de reducción de residuos o de tratamiento de residuos, pero en general tiene que ver con un descenso en la actividad económica. Bueno, a nivel de la disposición final de los residuos sólidos urbanos. En promedio, la generación de residuos per cápita, o sea, lo que producimos nosotros todos los días en la Argentina, representa 1.150 gramos, 1,15 kilogramos. Que esto representa 49.300 toneladas por día de residuos en todo el territorio nacional, alrededor de 18 millones de toneladas anuales. La cobertura de la disposición final adecuada, según el informe de Estado de Ambiente, en el año 2017 rondaba el 63% del total de los residuos. Por lo tanto, un 37% del total de los residuos se disponen de modo irregular. Esto representa aproximadamente 6.642.000 toneladas anuales que van a parar a basurales u otro tipo de disposición irregulares. Se estima que aproximadamente en toda la Argentina hay unos 5.000 basurales a cielo abierto. ¿Cuáles son los problemas que presenta un basural? ¿Por qué es tan distinta la gestión en un basural a cielo abierto respecto de un relleno sanitario que es un enterramiento controlado de residuos? Fundamentalmente que no hay una clasificación del residuo que ingresa, ni que hablar de que no hay una valorización del residuo, pero además de que no hay una valorización, tampoco hay una discriminación, por ejemplo, para los residuos patológicos y los residuos peligrosos, con lo que las consecuencias potenciales que puede tener ese residuo incorrectamente dispuesto sobre la salud y sobre las componentes del medio ambiente es de mucho riesgo. No poseen impermeabilidad de los suelos, no hay una preparación del terreno para recibir a ese residuo, por lo que el agua que atraviese dichos residuos, el agua de lluvia o la propia humedad que escurra al residuo, va a lixiviar hacia el agua subterránea o hacia los cursos de agua cercanos, arrastrando consigo metales pesados, compuestos orgánicos y materia orgánica en general y otras sustancias, componentes del residuo que pierden su inmovilidad, que se movilizan y pueden representar un riesgo muy grande para la salud y el ambiente. Son una fuente descontrolada de metano y dióxido de carbono, con el intrínseco riesgo de incendio y aportando al cambio climático. Se provoca una gran contaminación del suelo
proliferan descontroladamente plagas y vectores de enfermedades diversas. O sea que esto afecta también contra la salud de la población. Es muy común, digamos, que aparezcan alimañas o distintos vectores de enfermedades que pueden llevar riesgo sanitario muy grande para la población. Los rellenos sanitarios como alternativa de disposición final son una solución. Primero, son la mejor solución para nuestras latitudes porque se tiene un control sobre lo que ingresa a ese relleno. Se separan, digamos, los residuos peligrosos de los no peligrosos, así como aquellos residuos que podrían necesitar una disposición particular. Hay una preparación previa del predio, digamos, donde se va a desarrollar una celda de un relleno sanitario con una compactación de suelo, donde se le da una permeabilidad específica, se prepara ese suelo para que no permita la infiltración de una potencial fuga de agua del lixiviado hacia el agua subterránea, y además sobre esa compactación de suelo se agrega una membrana, en general de polietileno de alta densidad, de un gramaje específico, de un espesor específico, y sobre eso además una capa de tierra que garantiza o disminuye el riesgo de las filtraciones o el nivel de filtraciones que hay hacia el agua subterránea. Se monitorean las emisiones difusas, con lo cual hay un control del desarrollo de los impactos que efectivamente va a generar el relleno sanitario. Tiene una interacción con el ambiente y una interacción en muchos casos por la propia naturaleza de la actividad que es negativa con el ambiente, pero esos impactos están controlados. Y por lo general se desarrolla un control de plagas y vectores de enfermedades que hace que también esa externalidad que está asociada a la manipulación de residuos tenga un nivel de control significativo. Acá hay una tabla que muestra la cantidad de materiales recuperados en 2 plantas de tratamiento en el SEAMS en el año 2017. Una gran proporción de los residuos que generamos se pueden revalorizar, obviamente sobre eso tenemos que trabajar. En Argentina la cifra de residuos valorizados alcanza al orden del 6%, por lo menos registrada formalmente. ¿Qué es lo que no tiene en cuenta ese valor? El trabajo, en muchos casos no lo tiene en cuenta, el trabajo de los recolectores informales, que tienen un rol preponderante en la disminución de los impactos de la generación de residuos sobre los gases de efecto invernadero y sobre otros impactos ambientales. Bueno, ¿cuáles son las alternativas de revalorización de los residuos que componen a los residuos sólidos urbanos? Por ejemplo, para el papel y cartón, a nivel nacional se recupera un 48% respecto de la producción aparente. Esto es un montón. ¿Qué hay que tener presente para el reciclado o la recuperación de materiales como podría ser el caso del papel y cartón o cualquier otro material? Que el reciclado implica que ese material se recupera e ingresa al circuito productivo como materia prima para un nuevo proceso. Con lo cual, hay una serie de requisitos de calidad que tiene que cumplir para poder funcionar como materia prima para el proceso al que se lo está enviando. Esto hace que no todo el papel y el cartón que se genera como residuos pueda ser recuperado o reciclado, y además que ese papel reciclado no puede ingresar. A veces uno imagina que el papel va a ser reciclado como papel y va a cumplir la misma función original, por ejemplo, del papel impresión o el papel ilustración, y esto no es efectivamente así, porque lógicamente que hay una degradación en la calidad del material a recuperar, por ejemplo, porque pasa por un proceso de producción de papel 2 veces. Entonces la fibra de celulosa se va resquebrajando y las funciones que puede cumplir están más reducidas. Igualmente, para, por ejemplo, la producción del cartón para los rollos de roliseco de papel higiénico, el material del cartón corrugado, los organizadores de verduras y de frutas están hechos íntegramente con material reciclado. Es ahí donde está la principal posibilidad de aprovechamiento. En materia de plástico, por ejemplo, aproximadamente el 18% de los plásticos
se reciclan. En el caso del PET el valor es todavía más alto, es aproximadamente 1/3 del consumo aparente. Según el tipo de plástico se producen, por ejemplo, para PET, envases, fibras textiles, flejes y cuerdas, para polipropileno, cajones, cañerías o baldes, para PVC, caños o suelas para calzado, para poliestireno, artículos de librería, perfiles y bandejas, entre otros. Chatarra. En la Argentina se recuperan aproximadamente 1.2 millones de toneladas de acero por año frente a una producción de 4 millones. Esto es una participación altísima, fundamentalmente traccionada por el costo o el valor de recupero por kilo o por tonelada y la reducción, por supuesto, del costo de la producción del acero por la participación del reciclado. De esta manera se utiliza la chatarra para producción, en este caso, de nuevo acero. La chatarra tiene la posibilidad de ser recuperada sin ningún inconveniente. El vidrio, se estima que se consumieron aproximadamente 17.000 toneladas de vidrio blanco durante el 2019. Se utiliza fundamentalmente el reciclado de envases de vidrio para producir nuevos envases de vidrio. ¿Cuáles son las acciones de mitigación asociadas a la gestión de residuos en su relación con el cambio climático? Fundamentalmente, las opciones tecnológicas que hay que desarrollar en nuestro país están vinculadas con la recuperación o la reducción de la generación del metano. Recuperación del metano por procesos microbiológicos anaeróbicos controlados o reducción por la transformación de ese proceso, por ejemplo, anaeróbico de descomposición de la materia orgánica, a un proceso de compostaje, un proceso aeróbico que produzca como resultado de la descomposición CO2. En general, los biodigestores, cuando uno piensa en energías renovables, a todos nos viene a la cabeza casi siempre el panel solar o la turbina de viento, digamos, o las fuentes, por así decirlo, cero emisiones o fuentes, no fuentes limpias porque el biodigestor también lo es, pero tenemos el esquema clásico de las renovables y la producción de metano y su posterior recuperación de energía para ser transformado en energía térmica o energía eléctrica son una enorme alternativa para un país que produce fundamentalmente commodities o cereales o alimentos que generan residuos con una gran capacidad de generación de metano. Ese es por el lado de la recuperación. Por supuesto que el esquema tiene que ser de reducción de la generación de residuos. Yo siempre digo que no hay mejor residuo que aquel que no se genera. Se debe apuntar a una planificación que permita considerar el modelo de las 3R, ahora se amplía y se está utilizando el esquema de 5R, pero fundamentalmente la reducción de las corrientes de residuos que puedan ser susceptibles de disminuir su cantidad o su peligrosidad, la reutilización de los materiales que tengan potencial para volver a ingresar al circuito de la producción y por supuesto el reciclado, la utilización como materias primas como habíamos hablado antes. Se pueden utilizar tecnologías que permitan la recuperación del metano generado en los rellenos sanitarios y los depósitos controlados de basura. Esto es algo que se está empezando a explorar. Hay una dimensión de la escala ahí que es muy importante. En materia de generación de residuos, la escala cumple una función muy significativa en términos de la absorción de costos, de la mitigación y el control de los impactos y también en la capacidad de recuperación de energía por la producción de metano. Por ejemplo, el relleno a donde van a parar los residuos de Rosario está en un proceso, por lo menos de evaluación, de la posibilidad de recuperar el metano. Actualmente no se recupera. Frecuentemente entre el 50 y el 75% del metano se puede recuperar y utilizar para la generación de calor o electricidad, como les decía antes, que es una práctica muy común. Lo que se hace es, ese metano hay que limpiarlo, hay que depurarlo, hay que sacarle los gases que son tóxicos y corrosivos, como el caso del sulfuro de hidrógeno o los gases de azufre, compactar e ingresar a un generador, que puede ser un generador eléctrico, una turbina, o un generador de vapor, una caldera. En nuestra provincia tenemos experiencias
muy positivas en ese sentido. Hay una empresa en Timbúes, por ejemplo, que se dedica al tratamiento de los residuos líquidos industriales con producción de biogás y recuperación de ese biogás para producir energía, que es autogestiva 100%, no está conectada a la red de distribución eléctrica y produce toda la energía que consume. Así que bueno, este es un poco el panorama, el escenario que tenemos en materia de gestión de residuos y cambio climático. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención.